Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jason Medina Córdoba, soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. El tema que nos reúne hoy a tratar es una revisión sobre endocarditis infecciosa, un abordaje desde el servicio de urgencias. Vamos a tratar de seguir esta ruta propuesta. Primero tocar algo de historia sobre la endocarditis, luego hablar sobre un panorama epidemiológico mundial, sobre las dos principales fuentes de información, tocar la definición, la fisiopatología y la etiología de la enfermedad, cuáles son los criterios diagnósticos que estamos usando en la actualidad, un poco de lo que es la ecocardioscopia o la ecocardiografía en urgencias, la propuesta de un endocarditis TIN, el tratamiento y las posibles complicaciones. Entonces, partiendo de un hecho histórico, la primera vez que se describió en los libros la endocarditis fue a mediados del siglo XVII, pero esto no se sabe bien qué autor lo hizo y no eran descripciones precisas. Hasta el año 1846, cuando Lazare Reviere, un semiólogo francés, describió por primera vez la inflamación en la válvula aórtica. A partir de este momento empieza a verse una línea de investigación y todo un trazado de estudio para saber qué causaba esa inflamación y daño en esa válvula. En 1883 ya se logra definir de manera más adecuada la enfermedad, sin definir su causa infecciosa todavía, pero se logra saber que se clasifican aguda, subaguda y crónica. Y ya hacia finales del siglo XIX se establece su etiología infecciosa. Aquí a la izquierda de la pantalla podemos observar a William Osler, que era un médico canadiense, que fue uno de los primeros internistas que generó las residencias médicas y que muchos de sus trabajos estaban enfocados hacia describir la historia natural de las enfermedades y hacia señalar y realizar trabajos epidemiológicos sobre las enfermedades más prevalentes que él veía. En su momento describió 200 casos de endocarditis y el signo de Osler, que más adelante pues vamos a profundizar sobre qué trataba este. Y llamó a la endocarditis como endocarditis maligna, porque si podemos ver las fechas, era una época o una era preantibiótica y la endocarditis en ese momento tenía una mortalidad cercana al 100%, por lo cual él la llamó como endocarditis maligna. Posteriormente se siguió desarrollando este tema y fueron apareciendo criterios para tratar de definir la enfermedad. Hacia 1981 se establecen unos criterios de Unrein que son los más parecidos a los que actualmente utilizamos. A la izquierda podemos ver la entrada al Instituto de Duke, que es una universidad que está en Estados Unidos y que por Durat y otros, que son un grupo de infectólogos, logran caracterizar y definir los llamados criterios de Duke, que son los que nos marcan la pauta hacia futuro en la enfermedad. Y hacia 1997, 3 años después, ellos mismos hacen una modificación a estos criterios basados en el hecho de aumentar la sensibilidad y la especificidad de dichos criterios. Entonces aquí entramos ya a hablar un poquito de la epidemiología. La incidencia anual de endocarditis en países desarrollados es de 3 a 10 casos por 100.000 habitantes. Pareciera escaso. Donde radica la importancia de esta enfermedad es que, como podemos ver, genera unas mortalidades grandes, en torno al 20%, que a los 30 días de haber sufrido la enfermedad aumenta al 30% y que hacia el año puede ser tan alta como el 40%. Los usuarios de drogas intravenosas, como podemos ver más adelante, por factores asociados al uso de drogas que van directamente al torrente sanguíneo, tienen un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad y la incidencia alcanza a multiplicarse hasta por 100 veces con respecto a las personas que no son consumidoras. Pudimos revisar que la guía de endocarditis tuvo una actualización en el 2015, lo cual generó que la Sociedad Europea de Cardiología
hicieron un seguimiento, al menos durante 2 años, de 2015 a 2017, para tratar de caracterizar a los pacientes que sufrían endocarditis infecciosa. ¿Qué se encontraron ellos? Que los pacientes con endocarditis de válvulas nativas tenían una edad de presentación 10 años menor a los pacientes con válvulas protésicas, que la mayoría de los casos sean en pacientes mayores de 65 años, que es muy común que estas personas tengan como antecedente alguna cardiopatía por la propia fisiopatología de la enfermedad. Ejemplo de estas: falla cardíaca, enfermedades congénitas, enfermedades isquémicas, fibrilación atrial, cardiomiopatía hipertrófica y una endocarditis previa. Pero lo que más nos llama la atención es que ellos definieron unos factores de riesgo para sufrir endocarditis. Y como podemos ver en los usuarios de drogas intravenosas o en las personas que tienen catéter permanente por alguna condición o en las personas inmunosuprimidas, esta prevalencia es alta. Pero lo que es muy llamativo es que las personas que sufren de hipertensión arterial presentaron una prevalencia muchísimo más alta en los dos grupos, casi que el 60% en los pacientes con válvula protésica y el 40% en los pacientes con válvula nativa sufrían de hipertensión arterial, muy superior, por ejemplo, a personas con VIH, a personas con diálisis, a personas con cáncer, a personas fumadoras o incluso en pacientes que eran dependientes de drogas intravenosas. Esto nos llama la atención porque en nuestro medio, pues la hipertensión arterial también es muy prevalente y de entrada hace que nuestros pacientes tengan dicho factor de riesgo para sufrir la enfermedad. ¿Qué hicieron ellos además? Hicieron análisis de cost de regresión univariados para tratar de identificar los factores asociados a mayor mortalidad. Definieron básicamente 4 factores que llaman la atención, que era una creatinina al ingreso mayor de 2, una estafilococcemia y una vegetación en la válvula mayor a 10 milímetros. Pero lo que ellos dicen que impacta con mayor gravedad la mortalidad de estos pacientes es que los pacientes tengan una indicación quirúrgica y dicha cirugía no sea realizada, con un hazard ratio de 4, o sea, un riesgo 4 veces con relación al resto de los pacientes, con un intervalo de confianza y con un valor de P absolutamente estadísticamente significativo. Aquí nos resume nuevamente el análisis de regresión y se logra ver, aquí lo redujeron a un periodo de 1 mes y aún así los pacientes que tenían indicación de cirugía y no se las hicieron tienen un valor muy alto con relación al resto para un desenlace mortal. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron una curva de Kaplan-Meier para tratar de mirar la supervivencia a larga data de estos pacientes y logramos ver que los pacientes sin indicación quirúrgica o que tenían indicación quirúrgica y se les realizaron, tienen una supervivencia muy cercana al 95%. Pero un paciente con indicación quirúrgica que no se le realizó la cirugía, la supervivencia cae casi al 70%. Entonces, un factor de riesgo a tener en cuenta claramente, y ya más adelante veremos cuándo será necesario llamar al cirujano para que actúe de manera emergente. Además, ¿cómo realizaban los diagnósticos mayoritariamente ellos? Con presencia de vegetaciones, sin importar el tipo de válvula que se encontraba, si era nativa, si era protésica, la mayoría de los diagnósticos se hicieron con la presencia de vegetaciones. Entonces, ya entrando en materia, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es endocarditis. Y la endocarditis es la infección de la superficie endocárdica del corazón, es decir, la capa más interna, e implica la presencia de microorganismos en la lesión, con mayor frecuencia afectando a las válvulas, pero no de manera exclusiva, porque también puede estar en las paredes ventriculares, en materiales protésicos, en defectos septales o incluso en comunicaciones interventriculares o interauriculares. Y aquí vamos a tocar un poquito la fisiopatología de esta enfermedad.
Lo primero que tenemos que aclarar es que tiene que haber una interacción entre el endotelio, la bacteremia y que haya un papel entre ellos. Entonces, ¿qué es lo primero que se genera? Hay que dejar claro que en un endocardio sano, que no tenga ruptura ni daños, no es posible que se forme una endocarditis. Entonces, lo primero, como pudimos ver, es que los pacientes con los factores de riesgo generan flujos turbulentos al interior del corazón. Y esto hace que la capa interna del corazón se fisure o se generen lesiones. El cuerpo, por intentar curar o tapar esa herida, genera que se expresen integrinas. Y estas integrinas lo que hacen es llamar células del tejido conectivo. Y estas células lo que van haciendo es formar una biopelícula o una capa para intentar reparar ese sitio donde está roto. Pero ¿qué pasa? A la medida que se van llegando más células, estas células expresan nuevos factores proinflamatorios. Y entre los que expresan está la nefronectina y está la integrina beta. La integrina beta, además de llamar factores proinflamatorios, también sirve como medio para que se peguen las bacterias. Es decir, sirve como un sustrato para que las bacterias lleguen a ese punto. Entonces, lo que era una placa que no tenía bacterias y que se formó por un proceso de reparación del cuerpo, por medio de bacteremias transitorias, microbacteremias que se dan en situaciones tan triviales como el cepillado, se pega ahí. ¿Y qué pasa además? Como este endocardio crece hacia adentro, esas bacterias se internalizan y se hacen cúmulos bacterianos que son difíciles de detectar para el sistema inmune y crece a unos cúmulos gigantes hasta que logra deteriorar y dañar todo el tejido alrededor de donde se forma. Y ahí viene una respuesta inflamatoria más grande que lo que termina es dañando todo lo circundante. Entonces, básicamente es la interacción entre las células que estaban intentando reparar una capa del corazón y la presencia de bacterias por microbacteremias transitorias que hacemos diariamente. Para esto, evidentemente, tenemos que tener unos factores de riesgo que los clasificamos en 3 grupos grandes. El primero de esos grupos son las valvulopatías nativas. Son las que más influyen, revisando la literatura, pero podemos ver que en los estudios se habla de otro tipo de factores de riesgo para que se formen los endocarditis. Entre esas tenemos una válvula aórtica bicúspide, un prolapso de la válvula mitral, una cardiopatía congénita, una valvulopatía reumática, un episodio previo de endocarditis infecciosa, hemodiálisis crónica, uso de drogas intravenosas, línea permanente para acceso venoso y un estado inmunocomprometido. Cualquiera que sea que nos lleve a esa inmunosupresión, puede ser VIH o uso crónico de esteroides. En el segundo grupo tenemos la presencia de válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos. La necesidad de revisar, la necesidad de manipular estos dispositivos hacen que se produzcan bacteremias transitorias y que como ya existe un daño en el endotelio como tal, pues sea más fácil que cualquiera de esas bacterias se alojen en este sitio donde está este proceso de cicatrización y nos cree un proceso infeccioso mucho más grande. Y en el último grupo están las comorbilidades que afectan a toda la población general, como lo son la hipertensión, la diabetes mal controlada, la arteriopatía coronaria, el EPOC, la insuficiencia renal, especialmente cuando requiere hemodiálisis por el uso de los catéteres, la enfermedad hepática crónica, la malignidad y la edad avanzada, especialmente mayores de 65 años. Hay diferentes revisiones donde buscan dilucidar cuál es el tipo de bacteria que más comúnmente se da en la endocarditis. De acuerdo a la fisiopatología, pues podemos ver que la bacteria que mejor diseño tiene para generarnos una endocarditis es el Staphylococcus aureus. Por eso, en la mayoría de los grupos de edad, en la mayoría de los factores de riesgo y sin importar si la persona es consumidora o no, casi siempre
el microorganismo mayormente vinculado es el Staphylococcus aureus, seguido por los estreptococos del grupo Viridan, el enterococo, los estafilococos coagulasa negativos, el Streptococcus bovi, las bacterias gram negativas que no pertenecen al grupo JC, las endocarditis fúngicas, el grupo JC y otros microorganismos. Además, aquí podemos ver las diferencias que existen entre los pacientes que son consumidores de drogas y los que no son consumidores de drogas. Podemos ver que la epidemiología en cuanto a la etiología es casi igual, pero los pacientes que no son consumidores de drogas tienen un mayor número de casos de endocarditis con cultivo negativo, que ya vamos a hablar a qué hace referencia eso. Por aquí enmarcamos el grupo JC, que todos lo hemos escuchado, que lo mencionan en endocarditis, y podemos ver que en las diferentes revisiones el grupo JC nunca pasa de un 2 o 3% como causante de endocarditis. Y entonces uno dice, ¿de dónde tiene tanta importancia el grupo JC si ni siquiera tiene una gran prevalencia? Ya lo vamos a ver. Aquí les quería mostrar que los consumidores de drogas intravenosas son más proclives a generar endocarditis del lado derecho. Y esto lo que hace es conllevar a que se presenten más complicaciones pulmonares, como tromboembolias pulmonares y más daño del corazón derecho. ¿Qué pasa con el grupo JC? El grupo JC son un grupo de bacterias gram negativas que se utilizó este acrónimo para resumirlas, pero como dice ahí, no son todas las que están ni están todas las que son. Pertenecen a un grupo que en la literatura se llama Fastidius, que es un grupo que tiene condiciones muy difíciles para crecer en medios de cultivo, lo cual genera falsos negativos en los cultivos y hace que sea muy difícil su tratamiento. Además, como ya hemos visto por epidemiología, siempre que arrancamos un manejo empírico, pues tratamos de cubrir gérmenes gram positivos, entonces este tipo de gérmenes del grupo JC casi siempre pasaban de agache. Entonces eso hizo que se generara una línea de investigación y se agruparan en ese acrónimo JC, que está el Haemophilus, el Agregatinobacter, Cardiobacterium, Eikenella y Kingella. Entonces, esto es lo que ha hecho que haya tanta línea de investigación y tanta importancia sobre este grupo, porque normalmente, aunque eran muy pocos, producían gran mortalidad porque no se lograban detectar en los cultivos. Entonces, esto es un llamado a que siempre se tenga en cuenta este grupo porque va a ser muy difícil que crezcan los medios de cultivo. En cuanto a la presentación clínica, la endocarditis se puede presentar como una enfermedad sistémica cualquiera, como una enfermedad que nos genera fiebre en un 80%, escalofrío, debilidad, anorexia, pérdida de peso, tos y lesiones en la piel. Pero lo que tenemos que tratar de identificar es la presencia o ausencia de soplos cardíacos o de fenómenos embólicos que pudieran ser propios de esta enfermedad. Efectivamente, es más importante el cambio de soplo que un soplo nuevo, que un soplo que ya estaba. O sea, normalmente los pacientes que presentan endocarditis ya tenían algún daño en la válvula previamente. Entonces son pacientes que nos van a decir que ya tenían un soplo. Si este soplo presenta cambios en sus características, pues nos van a hacer sospechar de endocarditis. Muy importante, se han descrito cierto tipo de lesiones que podemos determinar en la piel que no son patognomónicas de endocarditis, pero nos ayudan a sospechar con mayor fiabilidad el diagnóstico. La primera de ellas son las petequias. Estos fenómenos son inmunológicos, la mayoría, y otros son cardioembólicos. Entonces, este es un fenómeno inmunológico, la presencia de petequias, en la piel distal se depositan los grupos
inmunológicos y generan este tipo de lesiones que son fácilmente visibles. Las líneas de splinter que se ven son unas líneas rojas sobre la uña, son vistas en pacientes en endocarditis, pero principalmente producida por estreptococos del grupo B. Y las lesiones de Jenny Way que ocurren en la palma de las manos también son producidas por estreptococos, pero estos del Bovic, que son lesiones maculares no dolorosas, eritematosas y que pueden estar en las plantas también, pero principalmente se ven en las palmas. Estos cambios, como ya lo dije, pueden ser o cardioembólicos o lesiones por depósitos de complejos inmunes. Y los nódulos de Osler son papulopústulas localizadas en los pulpejos de los dedos en pacientes principalmente por Staphylococcus aureus. Este tipo de lesiones se consideran lesiones metastásicas, entonces por eso el paciente tiene pus y si le rompemos pues esa pústula va a salir pus de ahí y nos apoya el diagnóstico de endocarditis. Clínicamente, ¿qué nos debe hacer sospechar en una endocarditis grande? La presencia de un paciente con fiebre y falla cardíaca aguda. Tenemos otros dos diagnósticos diferenciales a descartar, la fiebre reumática y la enfermedad del colágeno tipo lupus. Pero si tenemos fiebre más falla cardíaca y alguno de las otras lesiones, como una lesión de Jenny Way o un nódulo de Osler, eso nos aumenta la probabilidad diagnóstica de que nos encontramos ante una endocarditis y es la hora de actuar y de intentar cortar el curso natural de esta enfermedad que puede ser muy grave e incapacitante. ¿Qué paraclínicos vamos a solicitar? Tenemos unos paraclínicos que son de primera importancia y otros paraclínicos que nos van a ayudar a encontrar posibles daños y lesiones que apoyan el diagnóstico. Los principales paraclínicos que tenemos que tener es el hemocultivo y la ecografía. El hemocultivo, preferiblemente que sean 3 de diferentes sitios de punción separados al menos por 1 hora antes de iniciar la terapia antibiótica. Eso es lo que recomiendan las guías. Y para seguimiento, yo voy a obtener un set de hemocultivos cada 48 a 72 horas para mirar si estoy teniendo respuesta a mi terapia o no. Y la ecocardiografía es la modalidad estándar para definir el diagnóstico de endocarditis. Tengo 2 tipos de ecocardiografía a realizar, una ecocardiografía transtorácica y una ecocardiografía transesofágica. ¿Cuál voy a hacer? Voy a pedir las 2, porque me van a servir como complementarias y me van a aportar información diferente. La ecocardiografía transtorácica me va a ayudar más a mirar cómo está preservada la función ventricular, a mirar cómo están las estructuras, y la ecocardiografía transesofágica me va a ayudar a mirar específicamente más las válvulas y si hay alguna vegetación o algún acceso o algo que me pueda indicar que estoy ante la presencia de endocarditis. Últimamente ha venido saliendo la tomografía por emisión de positrones, principalmente en pacientes con válvulas protésicas, en los cuales yo haya hecho ecocardiografía transtorácica y transesofágica me hayan sido negativas, pero por los hallazgos clínicos del paciente persista la duda diagnóstica y tenga la necesidad de descartar que esa válvula no tenga algún daño. Aquí podemos ver hasta dónde cae la sensibilidad de una ecocardiografía transtorácica en una válvula protésica. Tan solo es una sensibilidad del 50%, pero la especificidad está por encima del 90% y que es un valor pues aceptable. Mientras la ecocardiografía transesofágica sí mantiene sensibilidades por encima del 96% e incluso por encima del 92%. Y combinado con los criterios de Duque, la tomografía por emisión de positrones tan solo alcanza el 90%, siendo mucho menor a la cardiografía transesofágica. Como exámenes complementarios, vamos a solicitar también la radiografía de tórax
¿Para qué nos sirve esta? Para mirar si ya tenemos compromiso pulmonar y esto nos va a ayudar a determinar con mayor certeza el diagnóstico. Esta es una radiografía que nos muestra nódulos pulmonares debido a un émbolo séptico pulmonar. No puedo señalar. Y nos apoya el diagnóstico de una endocarditis por estafilococo aureus. Pero además, debo llenarme otras herramientas diagnósticas como un hemograma que me puede mostrar cambios como leucocitosis, una anemia normocítica normocrómica, una BCG y una PCR elevada, tener en cuenta que si le pido pruebas no treponémicas de sífilis al paciente, me pueden dar falsos positivos. En el análisis de orina, voy a revisar si mi paciente tiene hematuria, proteinuria o piuria, y esto sumado a la presencia de cilindros de glóbulos rojos me hace pensar en una glomerulonefritis, que me puede hacer sospechar una diseminación de la endocarditis por metástasis de los procesos infecciosos que se están dando. Un electrocardiograma que si me enseña un bloqueo de primer grado o un bloqueo de rama derecha, nos brinda una pista sobre la extensión paravalvular de la infección en el anillo de la válvula o al tabique adyacente. Entonces, estos exámenes nos ayudan a darle más peso y más soporte a nuestra impresión diagnóstica hasta que logremos confirmarla por medio de los métodos adecuados. Entonces, yo me lleno de todos estos motivos y de todos esos criterios, hago combinación de la clínica y de los paraclínicos con el fin de poder realizarle a mi paciente los criterios de Duque, que son los criterios que me sirven para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Hay criterios mayores y criterios menores, y ya miraremos cuando estamos ante un diagnóstico certero de endocarditis, cuando estamos ante una posible endocarditis o cuando rechazamos el diagnóstico de endocarditis y miramos otra posibilidad. Entre los criterios mayores encontramos un hemocultivo positivo para que sean positivos separados, que muestren microorganismos como Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, el grupo JC, Staphylococcus aureus o enterococos, nos da un criterio mayor. Si tenemos dos hemocultivos positivos para cualquiera de esos microorganismos, nos da un criterio mayor. O presencia de hemocultivos persistentemente positivos, pero que tengamos un intervalo mayor de 12 horas de cualquiera de estos microorganismos, también nos da un criterio mayor positivo. O cuando hacemos muestras y los primeros cultivos, uno me dio positivo y otro negativo, entonces yo tomo otros dos cultivos, ahí ya tengo 4. Si tengo 3 de esos cultivos positivos, también me constituye un criterio mayor de Duque. Y con la Coxiella burnetii, como es un microorganismo tan difícil de cultivar, pues puedo utilizar la serología y pedir anticuerpos tipo IgG, que un título que me dé mayor a 1 en 800 me va a configurar un criterio mayor para endocarditis. Además, aquí me apoyo en la ecocardiografía. La presencia de una vegetación, acceso o la deficiencia de la sutura de una válvula protésica me configura un criterio mayor. Y además, la nueva regurgitación o insuficiencia de la válvula que estoy estudiando también me configura un criterio mayor. Ahora miramos los criterios menores. ¿Qué incluyen esto? Los factores de riesgos o la predisposición. Que el paciente tenga una enfermedad cardíaca, que sufra hipertensión, que abuse de fármacos inyectables, que sea un drogadicto. La presencia de fiebre mayor de 38. Fenómenos vasculares como émbolo arterial, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragias intracraneales, lesiones de Jenny-Way. Fenómeno inmunitario como la glomerulonefritis, los nódulos de Orles, las manchas de Rock, que son manchas en la retina y que yo puedo mirar por medio de la oftalmoscopia, mirar la retina del paciente y veo unas manchas rojizas al fondo. Esto es un hallazgo de un fenómeno inmunitario de la endocarditis. Y
un cultivo positivo, pero que no me cumpla con los criterios mayores, o sea, solamente tengo un cultivo o de un microorganismo que no sea considerado en los criterios mayores, también me cuenta como un criterio menor. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de endocarditis? Endocarditis definida, ¿cómo lo tengo? Demostración de microorganismos en cultivo o en examen histológico. Puede ser en la vegetación, en el embolismo o en el acceso. Dos criterios mayores o un criterio mayor y tres menores o cinco criterios menores. Pero la presencia del microorganismo en la válvula, si el paciente fue llevado a cirugía y se la extrajeron, me configura un criterio mayor para cirugía, para endocarditis, perdón. La endocarditis infecciosa posible es la que tiene un criterio mayor y un criterio menor, o cumple con tres criterios menores. Y la endocarditis infecciosa descartada es que yo tengo un diagnóstico alternativo más probable que resuelva la endocarditis o el síndrome o la fiebre del paciente en menos de 4 días, que no hay evidencia patológica en la cirugía o en la autopsia del paciente con menos de 4 días de tratamiento, o que no cumple con los criterios para endocarditis infecciosa posible. Entonces esto ya me tiene que hacer pensar en otros diagnósticos y descartar de entrada la posibilidad de endocarditis. Pero bueno, haciendo de cuenta que ya tengo el diagnóstico de endocarditis, que ya le tomé los cultivos al paciente, que ya le ordené el ecocardio, lo que proponen las guías es un trabajo transdisciplinario y multidisciplinario. ¿Qué dicen ellos? Que hay que conformar el endocarditis team o el equipo de endocarditis, que debe estar conformado por un cardiólogo, un cirujano cardiovascular y un especialista en enfermedades infecciosas, y que la atención de este paciente debe ser menor a 12 horas, porque se debe procurar por realizar una cirugía temprana en el caso del paciente que si lo necesita, y darle un manejo adecuado con una antibioterapia de amplio espectro, pero que sea dirigida al paciente, y garantizarle a este paciente un seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, por el alto riesgo de volver a presentar un cuadro de endocarditis infecciosa, y que ya este podría ser muy grave y podría causarle la muerte al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Un paciente que ingresa con fiebre y una falla cardíaca aguda, que es el que más me va a hacer sospechar endocarditis, ¿qué le indico? Una ecocardio transtorácica. Si el paciente tiene material protésico o tiene una mala ventana porque es un paciente con EPOC o un paciente obeso o un resultado positivo, ese paciente inmediatamente le hago una ecocardiografía transesofágica. Si estos dos resultados son divergentes y yo continúo con una alta sospecha clínica, repito el ecocardiograma transesofágico de 7 y 10 días. Aquí hay cierta controversia porque algunos consideran que yo debo tener el paciente con antibiótico estos 7 y 10 días o dejarlo sin él. Ya yo pienso que es una decisión individual de acuerdo a cómo esté cada paciente, si está estable o no, si está embolizando o qué, decidir la pertinencia o no en medio de una evaluación interdisciplinaria para ver si dejamos o no el antibiótico hasta la nueva ecocardiografía. Entonces, nuevamente, tengo una sospecha de endocarditis bacteriana. ¿Qué hago? Hago inicialmente un eco transtorácico. Si ese eco es positivo, indico una radiografía para mirar el parénquima pulmonar y mirar si hay compromiso por émbolo séptico o por algo del parénquima pulmonar. Si esta eco transesofágica es negativa y mi sospecha es baja, me voy y me busco otro diagnóstico. Pero si esta eco transtorácica es negativa y mi sospecha es alta, realizo un eco transesofágico y ya miro si con esto puedo diagnosticar al paciente.
Con los criterios de Duque, tengo dos panoramas, que tenga una endocarditis definida o una endocarditis posible. En cualquiera de los dos panoramas voy a empezar antibióticos. Si tengo una endocarditis definida y el paciente está inestable, procuro una cirugía temprana. Pero si tengo una endocarditis definida, ya empecé mis antibióticos y el paciente está estable, evalúo el pronóstico del paciente y evalúo los factores de riesgo y cómo se está presentando la enfermedad. Y si es un paciente de alto riesgo, lo llevo a cirugía temprana también. Si tengo, por el contrario, un paciente con una posible endocarditis, también le voy a empezar antibióticos, pero miro si este paciente tiene prótesis. Y si este paciente tiene prótesis, le voy a indicar un PET-CT que me va a ayudar a definir la enfermedad por presencia de abscesos o mirar la válvula si realmente hay una vegetación y ya hago la valoración pronóstica y defino qué hago con el paciente. Aquí vamos a mirar un poquito de cómo la ecocardioscopia nos ayuda a disminuir el tiempo de atención en estos pacientes y a poder llegar a un diagnóstico más certero y más rápido y que se beneficie de la presencia de antibióticos. Aquí podemos ver en la válvula mitral aquí la presencia de una vegetación que compromete la válvula y genera una regurgitación. No sé si se vea claramente. Por aquí tengo otra proyección más adecuada en la cual se ve mejor. Vemos ahí pues todo el ventrículo izquierdo y la presencia de la válvula. Y cómo esta herramienta nos puede ayudar a disminuir el tiempo de tratamiento y el tiempo de diagnóstico e impactar positivamente en el paciente. Entonces, yo ya definí que mi paciente tiene una endocarditis posible o ya está diagnosticado certeramente. Si estoy ante la presencia de una disfunción valvular, de un bloqueo cardíaco o un acceso, de una infección con una bacteremia persistente, tengo que llevar a mi paciente a una cirugía temprana. En el contexto de urgencia, pues hablar de resistencia de microorganismos todavía no, porque apenas estoy tomando los cultivos, entonces no voy a saber qué va a pasar. Otra indicación de cirugía temprana, una vegetación mayor a 10 milímetros o la presencia de múltiples y recurrentes émbolos con una vegetación persistente que no disminuye de tamaño a pesar del tratamiento antibiótico. A todos esos pacientes debo indicarles cirugía temprana que por guías es menor a 12 horas. Recuerden, en la endocarditis, la presencia de enfermedad embólica o enfermedad cerebrovascular no indica ni antiagregación ni anticoagulación, sino el retiro o el reemplazo de la válvula que nos remueva la causa que está generando que se produzcan esos émbolos. Y que yo en un paciente que esté previamente anticoagulado y se me presente con un cuadro de endocarditis, debería valorar la posibilidad de poder detener esa anticoagulación valorando adecuadamente el riesgo embólico y el riesgo hemorrágico. Entonces, también nos podemos encontrar ante esta posibilidad, una endocarditis que solo la diagnosticamos por medio de ecocardiografía. Se llama endocarditis de cultivo negativo. ¿Cuándo se da esto? En presencia de patógenos bacterianos que sean de difícil crecimiento, en presencia de pacientes que hayan recibido terapia antibiótica en un periodo de tiempo muy corto o presencia de bacterias intracelulares que no crezcan en medio de cultivos. Tenemos que tener en cuenta que esto se nos puede presentar y que a pesar de tener cultivos negativos, debemos continuar con el tratamiento antibiótico y con los otros criterios mayores y menores que tenemos para diagnosticar la enfermedad. En cuanto al tratamiento, tenemos 3 reglas de oro que cumplir. La primera, destruir rápidamente la infección con tratamientos antibióticos apropiados. La segunda, cirugía temprana si es necesario. Y la tercera, trate las complicaciones.
Cabe destacar que en el servicio de urgencias vamos a utilizar antibióticos empíricos porque no vamos a tener ningún cultivo pues, que nos vaya a salir de forma inmediata y que de acuerdo a la epidemiología que hemos visto, el principal causante de endocarditis es el estafilococo aureus. Entonces, siempre debemos procurar cubrirlo de acuerdo a la epidemiología local, donde la resistencia del estafilococo aureus mayor al 20% a la meticilina, voy a utilizar vancomicina o daptomicina. Si tengo una resistencia menor al 20%, puedo utilizar oxacilina 12 gramos por 24 horas. Eso nos dice la guía americana. La Sociedad Europea también nos da una recomendación similar, pero además nos permite usar cefazolina y cefotaxime. Y ya en presencia de estafilococo aureus meticilino resistente, pues puedo utilizar vancomicina en dosis de 30 a 60 miligramos por kilo y tener en cuenta el ajuste que debo hacer en pacientes con falla renal. Y la guía británica nos pone aquí un antibiótico que no tenemos en el medio, flucloxacilina, 2 gramos IV cada 4 horas, pero evidentemente todas las guías dan como recomendación el uso de vancomicina a dosis más o menos de 1 gramo cada 12 horas, de 1 a 2 gramos cada 12 horas, para el tratamiento inicial y empírico de la endocarditis. También nos hablan de que podemos utilizar una dosis de carga, que es de 20 a 35 miligramos por kilo, y luego continuar con una dosis de mantenimiento, que es de 15 a 20 miligramos por kilo. Eso en cuanto al manejo empírico. Ya cuando tengamos los resultados de los cultivos, vamos a dirigir la terapia, la vamos a escalar o desescalar dependiendo lo que nos muestren los cultivos. Este artículo lo traje aquí a manera de información que me llamó mucho la atención porque normalmente los tratamientos de endocarditis requieren hospitalizaciones prolongadas, aproximadamente de 4 a 6 semanas el paciente debe estar hospitalizado. Y lo que hicieron ellos fue, a las 2 semanas de que el paciente llevara recibiendo tratamiento intravenoso, darle tratamiento oral y en la casa a pacientes con endocarditis del lado izquierdo que estuvieran estables y que si había que operarlos ya estuvieran operados y les ordenaban una ecocardiografía antes de darle la salida. Lo que ellos encontraron es que no hubo diferencias ni fue inferior el tratamiento oral después de 2 semanas de tratamiento intravenoso. Entonces es como para tener en cuenta. Como ya habíamos visto, las indicaciones de cirugía temprana en válvula nativa, paciente con falla cardíaca aguda, particularmente si es de moderada a severa, pacientes con regurgitación de la válvula aórtica o mitral severa con anormalidades hemodinámicas, las endocarditis debido a hongo, todas son quirúrgicas, las endocarditis con abscesos o fístulas perivalvulares también son quirúrgicas, los émbolos recurrentes en las vegetaciones persistentes y las vegetaciones que sean mayor a 10 milímetros en el lado izquierdo y mayor de 20 en el lado derecho del corazón. Además, estos pacientes debemos procurar por darle un manejo integral. No solamente es tratar la endocarditis, sino mirar cómo podemos cortar esos lazos para que no se le presenten en el futuro nuevos episodios de endocarditis que sabemos que lo podrían llevar a la muerte. Y aquí es donde se ve el papel de otros profesionales como el odontólogo que nos va a apoyar a mirar si es que el paciente tiene una infección pulpar o un absceso en la boca que nos ayude a tratarlo. Y cuando tengamos un paciente que la endocarditis sea por un estreptococo del grupo D o por enterococos fecalis, debemos indicar una colonoscopia debido a que estos pacientes presentan un alto riesgo de neoplasias de colon. Podemos utilizar como estudios de extensión para ver si hay presencia de microémbolos en pacientes incluso asintomáticos, la resonancia magnética, y esta nos va a mostrar que al menos en el 50% de los pacientes
sin presencia de síntomas, vamos a tener microémbolos de la enfermedad. Las complicaciones de la endocarditis, las principales son las cardíacas, los pacientes quedan con insuficiencia cardíaca, insuficiencia valvular, pueden hacer complicaciones neurológicas como ACV embólico, hemorragias intracerebrales, los émbolos sépticos que pueden ir a cualquier órgano, infarto de riñones, infarto de vaso, las infecciones metastásicas como osteomielitis vertebral. Muy importante tener en cuenta el paciente que se presente con endocarditis y dolor en la espalda. Este paciente tiene indicación de que le solicitemos tomografías de la columna para descartar una posible osteomielitis. Y las reacciones inmunitarias sistémicas como la glomerulonefritis. Hay pacientes en los cuales posterior al episodio agudo van a tener indicación de que nosotros les dejemos profilaxis, y básicamente son pacientes en los que se requirió el cambio de la válvula o pacientes en que tienen patologías endocárdicas cianosantes o pacientes en los que no se ha reparado algún defecto congénito del corazón. Estos pacientes tienen indicación de profilaxis cuando vayan a ser llevados principalmente a procedimientos invasivos como procedimientos dentarios que les vayan a retirar dientes, o endoscopias y colonoscopias. Estos pacientes se benefician de usar profilaxis. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles. Esa es la bibliografía. Muchas gracias.